vengo a contarme una cosita sobre la comida, sobre el hambre y la comida. Y tiene que ver con mi proceso de fusión. Hace poco vi en una publicación aquí en Instagram alguien hablando sobre los tipos de relaciones y funcionamientos a la hora de iniciar una toma de contacto con otra persona, cuando dos personas se están conociendo y valora la posibilidad de iniciar una relación sentimental. Y leía que en estas situaciones hay ocasiones en las que se confunde la intensidad con la compatibilidad. Y explicaban en esta publicación que, claro, al inicio, en esa etapa de enamoramiento, que tiene mucho que ver con lo que yo fantaseo de la otra persona y lo poquito que puedo ver a la otra persona, y viceversa, esa experiencia de intensidad emocional que en muchos momentos se busca y se activa ahí, se traduce como que eso hablara de una compatibilidad entre las dos personas. Vamos a echarle mucha gasolina al asunto y si le echamos mucha gasolina y sale mucho fuego, quiere decir que somos compatibles. Y en realidad son cosas distintas. Una cosa es la intensidad y otra cosa es la compatibilidad. Y a mí me pareció un ejemplo muy claro de cómo percibo yo el encuentro de la vibración universo, la vibración cristal que hay en las células de gran mayoría de los seres humanos, de mí en particular, que hablo de mí, y la vibración nativa, la vibración aquí más del origen. Entonces, hay una idea, una percepción más desde la pulsión celular cristal, que es que esta intensidad ya se tradujera en, bueno, ya está hecha la fusión. Entonces, el ejemplo la imagen, la metáfora que me surge es, pongo que la pulsión cristal es un tsunami que arrasa con toda una zona, toda una bahía, en el sentido de que llega ahí con toda su agua y baña toda la bahía, y el tsunami dice, bueno, ya está, ya me planté aquí, ya estoy integrado. Y no percibe que de por medio se ha llevado a la mitad de la población, de la gente que vive ahí, ¿no? Entonces, esa intensidad, como que yo llego ya y ya está, llego a raso y ya está, es una percepción sesgada, como falta de mira, de comprensión de qué es la fusión. Porque la fusión pasa por la compatibilidad. Y es por ir templando, ir ajustando el ímpetu de estas pulsiones que son más enérgicas, porque disponen de una energía mucho más acentuada, energía universo, energía cristal, con el ritmo y los pasos de la vibración origen, la nativa. Entonces, a una parte, a esas pulsiones, toca un ejercicio de contenerlas, y a la otra animarla también, a ir dando pasos. Y ahí es donde va sucediendo la compatibilidad, donde voy creando la compatibilidad. Lo otro es intensidad, pero la intensidad no es compatibilidad. Así que cuando leí esta cuestión, este ejemplo referido a las relaciones, y es real, ¿no? Como los vínculos más significativos, bueno, todos los vínculos, puede haber una conexión y demás. Ahora, luego hay un proceso de compatibilidad que se va a ir dando y que es paso a paso. No ocurre así, ya por arte de magia. No existe esto del arte de magia. Eso lo traigo yo a la cuestión, el foco que estoy poniendo en la alimentación, en la comida y en la sensación de hambre. Lo vengo enfocando precisamente a través del trabajo, talleres donde pongo mucho la atención y los recursos organísmicos para liberar el estrés eufórico, que no deja de ser una versión de esta pulsión celular más de vibración cristal, esa búsqueda de la euforia, de la intensidad, de lo quiero ya ya intenso, lo quiero todo, al permiso y al establecimiento de un dominio
un reinado de la vibración del ritmo del humano real o del humano original, como yo lo estoy nombrando en mí, porque honro mi origen, honro quién soy, de dónde vengo y honro que los pasos los voy dando uno a uno, no más a más. Entonces me está ocurriendo con la alimentación que llevo un tiempo en que me noto con menos hambre y esto ya hará hace meses que llegaba la noche y a la hora de cenar cenaba sin hambre. No tenía apetito, no había apetito. Y en un momento dado, esto va ocurriendo, yo no lo nombro mucho en conciencia, me doy cuenta, pero es como que no paro a nombrarlo. Y ya cuando me paro a nombrarlo, en un momento decido hacer algo con ello, que es, voy a verme en no cenar. Había estado leyendo del ayuno intermitente, por ahí salen vídeos y demás. En su momento había hecho ayuno intermitente matutino, solo tomando café, que no interrumpe el ayuno. Pero en ese caso yo diría que cuando lo hice la anterior ocasión tenía que ver más con un deseo de reducir peso, como por esta inercia más de la pulsión nativa de acumular energía, ¿no? Es como yo sobrecompenso. Bueno, entonces, en ese momento tenía que ver más con un propósito de reducir peso. Ahora es más en relación a la saciedad y al no hambre. Así que esto me puso en empezar a no cenar y lo que ocurre es que tengo una sensación de liviandad maravillosa que voy notando. O sea, no es algo así como radiante y ya está, sino algo que yo noto que me sienta bien. Y lo que también percibo son reacciones de pulsiones ancestrales hambrientas que cuando llega la hora de la noche, ni siquiera la hora de cenar, o sea, pongamos, si yo ceno habitualmente, o yo cenaba habitualmente, o los días que ceno habitualmente es más tipo 9, 9 y media, pongamos las 8 y media, ya sé que ese día no ceno, y entonces hay una pulsión celular interna que manifiesta así como una hambruna y unas descargas eléctricas que es como si no hubiese comido en días, ¿no? Entonces ya antes de eso está padeciendo que no vaya a cenar. Yo me doy cuenta que esto tiene que ver con pulsiones de células internas que estoy terminando de ajustar, que estoy en el proceso de ajustar, y yo les digo, no pasa nada, no requiero comer, no requiero cenar. De hecho, si hay alguna noche que me percibo con hambre o que me percibo con el ímpetu de compensar, porque la alimentación en muchos momentos lo utilizo como una manera de compensar, me lo doy también. O sea, no me pongo en un nivel estricto de no tiene que ser no y tal, ¿no? Como soy amable con mi proceso. Esto vuelvo al concepto de la compatibilidad, como ir siendo compatible conmigo mismo. Entonces, bueno, hay veces que entonces digo, venga, sí ceno, y otras en que no ceno. Y a veces ocurren estas pulsiones de me muero de hambre, que no son reales. Y yo me doy cuenta, ¿no? Entonces lo acompaño, es como que yo hiciera una explicación, una clarificación a esos aspectos internos de que no pasa nada, que está bien. Mi sensación es que lo llamo sensación, pero no sé cómo nombrarlo exactamente, si sería más claridad, transmisión, es que voy necesitando menos alimentos, voy necesitando menos de esa fuente de energía como proceso natural en mí. Yo considero que en todos los humanos, antes o después, hacia que la célula vaya abriéndose a ser su propia fuente de energía. Es decir, ir dando pasos hacia ser yo la propia fuente de energía. Pero eso es progresivo. Entonces, en mi caso, yo voy notando esto. Hoy comí hace un rato, comí unas verduritas y una ensalada, y con lo que comí me pasé de cantidad. O sea, ya me sentí demasiado, como comí demasiado. Así que sigue siendo una especie como de ajuste de ir afinando las cantidades. Bueno, pues para la siguiente voy a probarme en ponerme menos cantidad.
Me ocurre que ahí me veo con las partes de aprendizajes hechos, de no me puedo dejar nada en el plato, pero es que si no me como hoy, por ejemplo, tenía pensado comerme una torrija, que es un postre muy típico, tradicional en estas fechas aquí en España. La tengo desde hace una semana en el frigo y me he dado cuenta que realmente, como había comido y ya me notaba que había comido demasiado, digo, no, va a ser desde la idea de comerme esto hoy y desde la idea de que si no me lo como se va a poner malo. La realidad es que no me apetece, no me lo pide el cuerpo, así que al final no me lo he comido. A costa de que, no sé si me puedo seguir comiendo una torrija que llevo una semana. Bueno, pues la oleré en algún momento y decidiré. Pues es este tipo de ajustes que voy haciendo, ¿no? Como ir afinando la cantidad, y el pálpito de que las células van requiriendo más espacio o más capacidad para ir generando la propia energía, ese camino al que voy. Todo esto me va llevando a una situación que nombré hace un rato como la última cena o las últimas cenas, aprovechando que estamos en estos días que ha habido de Semana Santa y la última cena ahí de Cristo y demás, en el sentido de que voy percibiendo, al ir comiendo menos, al ir habiendo menos comidas en mi semana, voy percibiendo más la finitud de la comida. Y en realidad yo antes ya venía comiendo un número finito de comidas, o sea, no comía ilimitado, nunca he comido ilimitado. Ahora, el hecho de comer solo las comidas y no cenas, en fines de semana, por ejemplo, todavía me doy la licencia, ¿no? O sea, cenas que tienen que ver más con algo muy gustoso, que tengan sabores así muy intensos, pues alguna hamburguesa que me apetezca y cosas de estas así. Pero es como que voy haciendo ahí el ajuste. La cuestión es que voy comiendo menos cantidad y cuando llego al supermercado a hacer la compra, es un asunto de elegir a conciencia mucho más los alimentos para que no se acumulen en el frigorífico, porque ahora son mucho más contadas las comidas, teniendo en cuenta que me cocino para mí y que cada comida que hago la suelo dividir en dos para que me dé para otro día, porque no me la como entera en el momento. Entonces, son mucho más contadas las comidas y la paradoja es que me pone más en una cuestión de, yo qué sé, como si fuera a un restaurante super deluxe y tengo varios platos a elegir, ¿no? Y así como fuera rollo gourmet, así de, ¿qué voy a comer hoy? Una cuestión de, en este número finito de comidas, con qué me quiero disfrutar, con qué me quiero regalar, con qué me quiero dar el gusto hoy. Y bueno, muy curioso, ¿no? Tanto para experimentar con sabores nuevos que no he probado, platos nuevos, como para reconocerme, este plato me encanta, voy a preparármelo. Bueno, me va poniendo ahí en este asunto. Y básicamente es esto lo que me quería contar. Sobre la alimentación, sobre la comida. Sí, sobre esto de la energía, que recientemente se habló sobre ser más dulces o más ácidos. A mí me venía una cuestión que es yo, que me siento a veces tanto compulsión nativa como compulsión cristal, no me percibo así como en mi vida, como que una de las dos ha estado muy marcada y la otra muy poquito, sino que siento que he estado ahí más por ese camino de en medio. Percibo que quien ha estado más en el camino desde la vibración nativa en esta vida, en la relación con la energía es más una percepción de acumular y de tener. Entonces, que en momentos donde hay una crisis o hay una situación desagradable, una sensación de inseguridad, este energetizarse a través de la comida es una manera para la pulsión nativa, que entendía como que así se podía energetizar. El otro lado es la pulsión más cristal, que es una pulsión que viene más de una vivencia de yo soy la energía. En realidad yo soy uno y otro, ¿no? Pero la pulsión cristal viene de una figura que es energía en sí misma, de un ser que es energía en sí misma,
Y entonces, en momentos en que necesita energetizarse, hace más un gasto de energía, en el sentido de que, como piensa que es ya la propia fuente en sí mismo de energía, consume energía, pero pierde de vista que todavía requiere de incorporar energía del ambiente, ¿no? La vibración nativa es más una vibración que incorpora energía, pensando que esto ya lo va a energetizar y con eso se resuelve. Falta el proceso como de dar los pasos en esa situación más de hostilidad, de frío que pueda estar transitando. Entonces, bueno, pues yo vamos caminando, entiendo yo, a seguir siendo la propia fuente de energía, y eso va a requerir ir soltando, cada uno en su manera, en su ritmo. En el mío entiendo que este no hambre y este menos comer tiene que ver con ir también soltando una de las maneras en que incorporaba energía hasta ahora. Bueno, un besito.